Bienvenidos a un nuevo episodio de Cristo Viene TV y Podcast. Hoy el grupo está bueno. Hoy nos encontramos con el hermano Alvin Torres, a.k.a. Eloy Eligio. El maestro de Alvin. Hoy nos acompaña nuestro hermano Adonai Elías Velarde. A.k.a. Justin Bieber. Y un servidor aquí, Eduardo Tavera. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre el don de lenguas, si realmente existe en la actualidad o no. No sé si quiere que le ceda la oportunidad para que usted de una vez rompa con eso. Vamos a arrancar inmediatamente. Estaremos hablando de qué tan cierto es que existe un don de lengua dada por Dios a los hombres que le permite hablar lenguas ininteligibles al ser humano. En principio, vamos a desglosar el sustento, el fundamento teológico en el cual se basa el movimiento específicamente pentecostal para esta práctica. Pero sin antes, aprovechando 5 minutos antes de que usted empiece, haciéndole la exhortación a nuestro público, que por favor que se suscriban y compartan y comenten y compartan para que sigamos creciendo y el algoritmo de YouTube le siga brindando este contenido a más personas, por favor. Y si tienen dudas o inquietudes, preguntar en la caja de comentarios y se les responderá. Amén, así es. Bien, excelente. Hablemos del fundamento teológico en el cual se basa el movimiento pentecostal para sustentar esta práctica. Quien en principio formula una tesis argumentativa a favor de esta práctica es Charles Fox Parham en el siglo XX. ¿Cuál es su tesis? Indica que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta y posterior a la conversión, y que la evidencia inicial o física de que esa persona fue bautizada por el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. ¿Cuál es su sustento bíblico para esta tesis? Él se fundamenta en el acontecimiento del libro de los Hechos de los Apóstoles, citando varios casos específicos en donde ocurren estos derramamientos del Espíritu, como por ejemplo la casa de Cornelio, Éfeso, el Pentecostés, etc. El argumento que la mayoría de estos relatos entienden ellos que el hablar en lengua es el factor que todos estos relatos tienen en común. Más adelante veremos que no es así, que no es cierto. Pero bueno, no sé qué Biblia se leyeron que lo interpretaron así. Más adelante, 1901, el Bethel Bible College, aunque hay registros de glosolalia, que próximamente también, en lo adelante, vamos a definir la glosolalia. En grupos aislados a lo largo de la historia, como por ejemplo los montanistas o los cuaqueros. Creador de este especie de movimiento es el mismo pastor metodista Charles Fox. Este evento se registra en Kansas, en donde Parham pidió a sus estudiantes que investiguen cuál era la prueba bíblica del bautismo del Espíritu. Y todos ellos llegaron a la conclusión de que esa prueba del bautismo era hablar en lenguas. Ese era el sello que marcaba ese bautismo. Esa es su tesis, ese es su fundamento. Agnes Hoffman, el 1 de enero de 1901, Hoffman fue la primera persona en experimentar este tipo de asunto de hablar en lengua bajo esta enseñanza. Según las crónicas del grupo, esta chica no pudo hablar inglés durante 3 días, sino comunicándose solo en lo que ellos creyeron que era chino. Ahora vamos a hablar de xenoglosia, que también lo vamos a definir en lo adelante. Existen estos dos términos que hacen referencia específicamente
a dos cosas diferentes, lo que es la glosolalia y la xenoglosia. Bien, ¿cómo se expande esta práctica? En el 1906 sucede esta expansión global a través del avivamiento de la calle Azusa. Por este señor William Seymour, un afroamericano, hijo de esclavo, fue quien popularizó este asunto. Este avivamiento de la calle Azusa duró alrededor de 3 años con reuniones diarias. De aquí surgieron distintas denominaciones pentecostales muy grandes, como por ejemplo está la Asamblea de Dios, que es uno de los concilios pentecostales más grandes de la actualidad. MI creo Exacto. que también surgió de ahí, no recuerdo. No recuerdo exactamente. Entonces, estos tipos de lenguas pentecostal, se divide básicamente en dos. Básicamente está este lenguaje de oración privado entre el creyente y Dios, en donde se basan en 1 Corintios 14:2, y dicen que edifica el espíritu del individuo específicamente. Y también está este asunto del don de lengua, en donde se refiere a una especie de mensaje público para la iglesia que debe ir acompañado de un intérprete, basado en 1 Corintios 12, en donde Pablo hace este señalamiento. Bueno, vamos a proceder a definir lo que es la glosolalia y lo que es la xenoglosia. Bueno, la xenoglosia, del griego xenos, que significa extranjero, y glosa, lengua, se define como la capacidad sobrenatural de hablar, escribir o entender un idioma humano real que el individuo nunca ha aprendido ni estudiado. Es una especie de milagro que ocurre, como por ejemplo en el contexto bíblico de Hechos 2, en donde los apóstoles hablaron dialectos específicos de la época, como parto, elamita, latín, etc., y fueron comprendidos perfectamente por los hablantes nativos de esas regiones. ¿Por qué? Porque en el versículo 8, más para el antico, ¿qué dice el texto? Se maravillaron porque ellos entendían que lo que ellos escuchaban era la lengua en la cual ellos habían nacido. Sí. O sea, está hablando específicamente de xenoglosia, una lengua comprensible al ser humano. Bien, Sí. ¿cuál es la glosolalia? Del griego glosa, lenguaje, y la ley, hablar, básicamente, hablar balbucear, hablar, cualquier asunto que se te ocurra en tu mente así de manera espontánea. ¿Cuál es la definición? Es la emisión de sonidos ininteligibles, rítmicos y fluidos que se asemejan a un lenguaje, pero que carecen de una estructura lingüística real o significado semántico. En el contexto pentecostal se define como un lenguaje espiritual o lenguas angélicas. Es la práctica común de la iglesia moderna, en donde el individuo entra en un estado de fervor y emite sílabas repetitivas. Como algunos especialistas científicos definen este comportamiento como un fenómeno psicolingüístico no patológico, sino que se considera una pseudolengua, porque aunque tiene una entonación y pausas similares al habla, no tiene una gramática que permita traducir estos conceptos específicos de forma consistente. Entonces, ¿qué fundamento o qué especie de prueba tendría yo para hacer esta afirmación? Bueno, si nosotros nos vamos a las investigaciones que han realizado algunos expertos, nos vamos a dar cuenta de que
cada uno ha interpretado este asunto de las lenguas de una manera muy específica y muy particular. En el año 1972, el doctor Samarin dedicó más de una década a estudiar el fenómeno en diversos continentes, para lo que anotan fuentes, en su obra Tongues of Men and Angels, The Religion Language of Pentecostalismo, dice que Samarin grabó extensas sesiones de glosolalia en diferentes contextos, reuniones públicas y privadas, y que luego tomó esas grabaciones y que se las presentó a personas que afirmaban tener el don de interpretación en lugares y tiempos distintos sin que tuvieran contacto entre sí. ¿Y qué resultó? Las interpretaciones no tenían ninguna correlación lingüística. Es decir, ante la misma secuencia de sonido, un intérprete decía en una ocasión que 1 era una oración, 2 una advertencia sobre el juicio final y 3 decía que era un mensaje de sanidad. O sea, estas grabaciones que él realizó de esta persona realizando esta práctica de glosolalia, hablando en lengua, él se la mostró a distintas personas que afirmaban tener este don de interpretación de lenguas, y ninguno la interpretó de la misma manera, sino que algunos decían que se refería a una especie de mensaje de salvación, otros a un mensaje de juicio y otros a un mensaje de sanidad. Ninguno concordaban en su respuesta a la interpretación de la glosolalia. Existen otros experimentos, como por ejemplo el del 1961 de Kidal Qualben. Existe esta tesis de sintaxis de la psicóloga social y antropóloga Felicita Goodman, y otros expertos en estos temas que han hecho estudios serios ya en un ámbito científico para tratar de describir este fenómeno. Ahora bien, seguimos. Quiero hacerte una pequeña introducción aquí. Entonces, ya dado lo que tú a lo que hemos venido escuchando, según los estudios que ellos dicen que no existe dicho don, ¿verdad? Pero aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 en adelante, te hace una observación, no sé si me permiten leerlo. Sí, claro. Bueno, estaré leyendo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Aquí dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, por la palabra podemos ver que dicho don existe. Ahora, lo que sí está en tela de juicio, que lo que hacen creer o lo que lo hablan en público sea cierto. No, mira, no sé qué tú prefieres que yo haga primero. Si que te lleve a ese contexto histórico-cultural en el que Pablo está atravesando esta tensión, o si te gustaría que primero te responda a ese texto haciendo una especie de exégesis para entender qué mensaje está tratando de transmitir Pablo cuando dice eso. ¿Qué tú prefieres primero? No, la no entiendo. Ok, mira, vamos a iniciar primero por el asunto del contexto histórico cultural en el que Pablo se encuentra y por qué tiene Después de eso yo quiero hacerle una pregunta. Esta problemática. Mira, en el contexto histórico-cultural en el que Pablo se encuentra, existían estas religiones que eran las religiones de los misterios. Entonces existía una práctica habitual en donde el individuo
entraba en una especie de trance momentáneo y hablaba lengua ininteligible. Y eso demostraba para ellos, de alguna manera, una cercanía con la divinidad más que la que tenían los otros. Cuando empiezan esta gente a convertirse al cristianismo, entran con esa misma práctica cultural, en donde ellos entendían que el hablar esta lengua sin inteligible demostraba una cercanía con la divinidad. Prácticamente una superioridad entre ellos mismos. Exactamente, un nivel más alto de espiritualidad. Pero Entonces, cuando Pablo... de Corintio. Pero No era algo vamos a tratar de no interrumpirnos para poder fluir bien. Entonces, en este contexto histórico-cultural en el que el Pablo se encuentra, vamos a ver cómo todos estos textos, incluyendo el que tú mencionas, no tratan de darle una proof a esta práctica, sino que Pablo lo que trata de hacer es, honestamente, no de prohibirla, porque Pablo no trata de prohibirla radical o extremadamente. Él lo que trata es de regularla y de corregirla. No la prohíbe de una manera determinista, pero busca demostrar que no tiene ninguna utilidad. Y vamos a ver ahora esto, texto por texto, incluyendo el texto que tú mencionaste. Bien. Sí. Mira, los corintios estaban divididos en facciones. Muchos decían... Tenían partidos políticos allá. Sí, muchos decían que yo soy de Pablo, otros que yo soy de Apolo. Exactamente. Entonces muchos de ellos consideraban que las lenguas era esa especie de prueba máxima de espiritualidad superior. Si Pablo prohibía las lenguas de golpe, habría sido visto como alguien que apaga el espíritu. Entonces, perdiendo posteriormente toda autoridad sobre la iglesia. ¿Cuál es la táctica de Pablo? En lugar de prohibirlas, las desvaloriza. Porque fíjate que hace varias comparaciones, como por ejemplo, si yo hablo lengua y no tengo amor, vengo a ser como... Címbalo que retiñe. ¿Qué está haciendo? Como un instrumento musical sin sonido. Exacto. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo está desvalorizando el asunto. Entonces, básicamente, trata de poner al final de la lista que tú mencionabas ahorita de esta práctica espiritual dada por Dios en 1 Corintios 12, 28. Sí. Y lo que hace es que dedica el capítulo 13 a decir que sin amor las lenguas vienen siendo un ruido de metal. Entonces Pablo no prohíbe este asunto por miedo a que la iglesia se rompa y que la asfixia con regulaciones hasta que pierda su atractivo de este asunto del espectáculo. Existen otros argumentos importantes como este análisis psicológico o pedagógico que nosotros podemos hacer del trato que Pablo le da a la iglesia de los Corintios, porque a menudo los trata como niños espirituales. ¿Eso eran? Exactamente. Niños. Y es precisamente por el asunto del sincretismo, muchas personas que venían con otras costumbres religiosas y con otra cultura que se estaban introduciendo al evangelio y causando esta serie de conflictos y esta serie de problemas. Entonces, dejando claro eso, para entrar a otro punto de vista, creo que Joan quería decir algo. Sí. Él iba a hacer como una aportación y una pregunta, ¿no? Sí. Para pasar a otro punto. Referente a eso me deja algo a anotar. Prácticamente tú me dices que el hablar en lengua en ese tiempo era una práctica pagana. Sí, claro. Y Pablo regula una práctica pagana. Y eso está totalmente en desacuerdo. Creo que hasta con la simple lógica que un apóstol de Dios quiera desvalorizarle una práctica pagana para exterminarla. Dios siempre ha sido muy radical con lo que es el tema pagano. Y Dios quitaba de raíz. Cuando había algo pagano, Dios lo mandaba a eliminar de raíz. Incluso la escritura habla mucho de sincretismo religioso y lo muestra, y es totalmente radical. Si diríamos que tú tienes razón, con ese pueblo tenía esa práctica, se hablaba en otros idiomas, y Pablo la regula. Pablo está apoyando una práctica pagana. Ahora, citando a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, tú hablaste un poquito referente a eso, pero quiero enfatizar en algo. Pablo habla de dos tipos de lengua. Pablo dice que existe una lengua humana y una lengua angelical. No dice que existe.
Yo leo el texto 1 entonces. Corintios 3. Sí. Sí, lea usted, varón, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hace referencia que Gracias. existe. Dice si hablara, no si me imaginara. Y nada más se mencionan dos, pero y la otra, y la de los animales. Bueno, Únicamente por lo eso. menos yo me quiero envasar en esas dos. Otro Si diríamos, es verdad, ¿tú crees en los ángeles? O seres espirituales de otro mundo que no son humanos. Marciano y venusino y así. y Porta, saturniano. ¿tú crees en otro tipo de ser espiritual? Sí, abriendo la pregunta, porque para ver si nos podemos entender, o si tú me puedes entender mi pregunta. Porque, No, pero dale, Alan. Ok, todo va relacionado. Si tú crees en que existen ángeles como tal, debes de creer que los ángeles tienen una manera de comunicación. Y esa manera de comunicación Exacto. es la lengua. Sonido. Ahora, ¿cuál lengua es? Yo no sé. ¿Cómo se habla? Yo no sé. Porque yo no me puedo decir una cosa por otra. Que existen intérpretes de lengua, yo no he conocido el primero. Ahora, yo sí conocí a mucha gente que habla lengua. Yo no voy a hablar de mi experiencia personal, porque mi experiencia personal es mía y no todo el mundo tiene que pensar como yo. Pero la pregunta es que tú me diferencies a qué se hace referencia Pablo cuando habla de esos dos tipos de lengua y la toma como real. Y agregándole algo también, Pablo le hace la exhortación que si entre ellos no hay un intérprete, Sí. es mejor que se calle. 1 Corintios 14, el 27 en adelante, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, agregándole algo a eso más, me voy con la parte que Adonai dice, que hoy en día lo que sí estamos viviendo es que hay un desorden. Exactamente, un desorden. Eso es lo que tú ves. Que Ok, bien, vamos a tratar de hacer una breve exégesis de este texto para ver si tiene alguna relación con la afirmación que hace Joan o la interpretación que le da. Claro. Me imagino que, por lo menos, muchos de nosotros ya conocemos lo que son estos géneros literarios o figuras literarias o recursos literarios. Bien. ¿Alguien sabe? Bueno, no, la pregunta estaría mal. Pero dila. Pero bueno, Pablo lo que hace, en este caso, no es una afirmación de que él habla lenguas angélicas, sino más bien hace uso de una hipérbole en la retórica antigua, la cual era común de usar. Es una exageración extrema para enfatizar un punto. Pablo está utilizando un recurso literario de carácter hipotético, porque el mismo texto lo dice. Permíteme terminar. Pablo en el texto dice: si yo hablase. Entonces está diciendo, incluso si yo llegara al extremo imposible de hablar como un ángel, es el mismo recurso que se usa en los versículos siguientes que más adelante tú puedes ver. Ese es un recurso literario que Pablo está utilizando. Bien, no está haciendo una afirmación de que él habla lenguas angélicas, sino está haciendo está haciendo uso de un recurso literario Es una afirmación. para llevar a un... Es una afirmación. Y no solamente Por es una favor, afirmación, permítame terminar. Pero estamos compartiendo, Donay, ya el tema de Permítame, idea. Porque si permiso. tú haces un monólogo, vamos a ti solo. Vamos a Mira, para que no compartir esa empecemos. idea. Mira, para que no empecemos. Cuando tú hablaste, yo me callé. Cuando tú hablaste, yo me callé. Cuando tú hablaste, yo te interrumpí. no. Albi, yo te interrumpí. No. Si tú estás nervioso, bebe agua, que tú tienes una botella en la mano. Que eran 10 o 15 minutos de tesis inicial y no me tomé ni 5. Que No. tengo el cronómetro aquí. Están los 10, yo lo... No. Ah, te lo Y voy a no están los 10. Está bien, dale. No están los 10. Está bien. Yo tengo mi cronómetro aquí viendo. Está bien, dale. Bien, beban agua, cálmense y relájense. Entonces, ¿por dónde era que íbamos? Yo te voy a dar porque Yo iba- tú ibas por donde prácticamente tú dejaste entre líneas como que Pablo es un camaleón.
Sí, claro, de hecho el texto lo presenta así. Date cuenta que Pablo dice, Ay, Dios. déjame buscar el versículo para leértelo textualmente, en donde Pablo dice que él se hizo débil con lo débil, se hizo fuerte con lo fuerte, y se hizo con lo de la ley, y se hizo con los gentiles. Pablo se volvió un camaleón, se hizo a todo el mundo. Yo te lo voy a buscar el texto para leértelo textualmente. Entonces, ese no es el tema, pero vamos a leer ese texto y luego No, por ahí era que tú ibas. nos introducimos. Sí, Por ahí era que tú ibas, como tú estás diciendo que él lo que utilizó fue un recurso literario para responderle a ellos la problemática que estaban presentando. sí, claro, porque, o sea, ni siquiera hay que hacer una exégesis profunda para darse cuenta de eso. Porque el mismo texto, de una manera llana, te lo dice. Él está haciendo él está utilizando una especie de retórica hiperbólica en donde él está haciendo un ejemplo hipotético, porque ¿qué es lo que él te dice? Él te hace la afirmación de que él habla en lengua. No, él te hace una especie de pregunta retórica. No, él lo que te dice es, si yo llegara al extremo de hablar en lengua angélica, es lo que él está diciendo. Si yo hablase, él no dice que habla, él no hace la afirmación de que existe tampoco como Prácticamente, como yo él lo que interpretó. prácticamente yo lo que veo fue que él hizo que organizó. Porque si leemos y analizamos el tema a profundidad, había un Pablo desorden. lo Pablo afirma, Sí, claro. que él hablaba en lengua. Había un desorden. Si voy a agarrar 15 minutos, 20 minutos, él solo hablando, y Pablo lo afirma. y Mira la cómo lo Biblia dice está ahí, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todito ustedes. Gracias. Sí, vamos a ver a qué lengua Pablo se refiere ahora mismo. Entonces, guárdame ese texto ahí. Entonces, mira, dice en 1 Corintios, tú que estás leyendo, Alvin, búscamelo ahí, al favor. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 22. Aquí lo tengo, 9:22. Ajá. Lo tengo aquí. Si Álvaro necesita Léemelo. una Biblia grande, yo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Para Ya. que de todos modos sabemos. Bien, quedó entendido, quedó claro ya. Sí. Anda, tú haces Ok. la retórica de Camaleón. Sí, claro, porque eso es lo que él... La retórica de Pablo era permisiva, trata no de- participativa. Pablo iba a Roma y hablaba con los romanos, pero no adoraba al César. Y recuérdate que Pablo era No de, es la, lo de, la, mismo. de la casa de Gilel, que era más flexible No es referente lo a la mismo. ley. Él No era como Shammai, que era participativo. estricto. Tú puedes tener un altar de brujería y Pablo se sentaba contigo, se bebía el café contigo, pero Normal. no adoraba el santo. Porque él sabía que la guerra era aquí, no el No santo. adoraba el santo. Pablo no se ligaba con lo impuro. Él no era Gedeón. Perdón, él no cometía impureza a la hora de ligarse con el impuro. Exacto. Como Jesús hacía. Jesús iba a la prostituta, pero Jesús no contestaba el servicio. Y no oía mucho la vida de ella, sino Son que le cosas compartía el reino. diferentes. Llevaba su mensaje. Muy diferente. Sigue. Bien, Sí. podemos continuar, bien, perfecto. Entonces, antes de continuar con la exposición, porque ya yo expuse la tesis en la cual se apoya el cristianismo pentecostal para esta práctica, no he tenido la oportunidad de exponer mi antitesis a esa tesis, porque hemos tenido ya varias participaciones, pero vamos a abordar la parte a la cual hace énfasis Alvis, en donde dice, en el texto que él leyó, que Pablo dice que él hablaba más lengua Sí. que todos. Vamos a ver, Como el 14, ¿no? que tengo esta 14, información 18. por aquí. ¿A qué Pablo se refiere? ¿A qué Pablo se está? Eso lo pueden Definiendo. encontrar en Yo te lo puedo decir. Pablo se refería ahí que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin sentido. Porque te lo dice el versículo 19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 Pero, palabras con espérate, entendimiento. espérate. pero yo lo que quiero- Déjame aclarar algo. Yo quiero que añadirte algo ahí. Déjame aclararte algo. Yo quiero antes de- añadirte algo ahí. Bandido, porque- espérate, déjame No, aclararte algo. bandido, no, Sí, porque sí. yo no me voy a salir del texto. Espérate, Yo me voy a quedar del texto pero como él lo espérate, dice. déjame ¿no? decir, para que tú Sí. sigas el texto. Ajá. Cuando él dice hablar sin sentido es porque no hay intérprete. Para que no vaya a decir que lo que está hablando es disparate. No, pero él mismo lo dice aquí. ¿Eh? Que no era todos que hablaban en lengua en la iglesia, no eran todos. Incluso él dice que hablar así edifica el espíritu.
Claro. Él dice, en que mi hermano no entienda, edifica el espíritu mío. Sí, pero y ahí está el problema, que eso en privado está bien en privado. No, en exactamente. privado No tú en con Dios. público. Final. Eso es lo que él está diciendo. Que no lo hagan público. No es más de ahí. Porque él lo dice aquí. Que le prendió un bombillito. ¡Ey, 14:3 dice. a mí. Sí, lo estoy echando. Oye, Bueno. el 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Que no es disparate que tú estás Vamos, hablando. vamos. Tú lo que no te Ahí no es entendiendo. paja y coco. Vamos a ver. Ahora, yo no sé cuál era el texto que estaba antes de ese. Lázalo. El 14-18 se estaba leyendo. 14 y 18. Y te leí el 19. El último que te leí fue 1 Corintios 9:22. Que se hace de Bueno, él. está bien. El que tú. Que yo leí, que habla más en lengua que todito. Espérate, ya se me olvidó. Ah, sí. Ese mismo. 14-18. Ese. 14 y 18. Ajá. Sí. Ese. Mira. No, pero el que tú leíste ahora mismo. El que leí ahora mismo fue 1 Corintios 14, 3 en adelante. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14, 3. Oh, ok. Pero yo pensé que tú habías leído el que dice que el que habla lengua, habla misterio, ¿no fue que tú dijiste? No, yo no leí ese todavía. Todavía. Sí, no. se leyó. Sí, es el que estoy buscando en mi mente, porque, Lo voy a buscar ahora mismo. o sea, yo me quedé en esa cita, ¿En fue. esa? Ajá, yo me quedé en esa cita, fue. Yo creo que el mismo 14-18 que tú mencionaste, ¿no? No, ese, no. No. Porque el 14 y 18 es corto. Ujú. 1 Corintios 15. Ok. Aquí yo digo Léelo, un misterio, ajá. ¿no es ese? No, en donde tú lo acabas de leer ahora mismo, que tú dices como que el que habla lengua, habla misterio. Ah, ¿no? pero ese está, el que habla en lengua extraña. Habla ese, misterio. es el ¿no fue 4, tú? es el versículo 4. Sí, tú lo leíste, ¿no? Sí, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ajá. Ese. Pero el que profetiza la iglesia. Sí. Exactamente. Edifica la iglesia. Pero el que Exactamente. profetiza es predicar la palabra. Bueno, Sí. bueno, vámonos texto por texto, tú sabes. Ok. Vamos a tratar de entender texto por texto a qué se refiere y cuál es la razón. Dice versículo por versículo. Sí, porque si tú lees muchos así y no nos detenemos a Aleatorio. analizarlo exactamente, no vamos a perder esa línea sistemática Sí. de lo que estamos tratando de decir. Mira, ¿Está bien? Sí, pero aunque a ti no te guste. yo Cuando siento que Pablo- la cosa está buena, porque estamos participando todos. sí, Y aprovechando el mismo ánimo a la gente que por favor que se suscriban y comenten. claro, denle like, compártale Denle esto. like. Si usted tiene un amigo que le gusta estos temas, compártalo. Ey, denle cariño a la caja de comentarios también, por favor. Sí. Con tu almohada. Bueno, vamos a hablar de este asunto de los misterios al que Pablo se refiere. Sí. En el contexto griego, un misterio es algo básicamente oculto o no revelado. Entonces, Pablo lo que está diciendo básicamente es que si nadie te entiende, lo que tú estás diciendo es irrelevante para la comunidad. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la refutación que hace Pablo a esa práctica? Que es una refutación, dice, que la edificación del espíritu que menciona es individualista, porque tomando en cuenta la teología de Pablo, ¿verdad? Y el propósito de los dones, Pablo te habla del propósito de los dones como ese paráclito que tiene como objeto la edificación del cuerpo de Cristo en general, de la iglesia. Él nunca te habla a ti de una edificación individualista, sino de una edificación Pero paracleto colectiva. del griego es consolador. Exactamente. Al decir que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, Pablo está lanzando una crítica sutil al egoísmo espiritual de los corintios. Ahí te lo doy. Es una edificación que nos sirve para el propósito principal, que la narrativa que él sigue es la de 1 Corintios 13. ¿Se da a entender? Entonces, todos estos textos que se citan no es dándole un approve de parte de Pablo a esos creyentes contemporáneos a él para que continúen con esa práctica. De hecho, cada vez que él tiene la oportunidad, léete, tú estabas en el capítulo 18, me dijiste, o el 14. Versículo 18. 14, 18. Ajá. Búscate el 14, 23. Si no estoy loco. Quita aquí. Búscalo. A ver qué dice.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pablo no te está dando un approve para que tú hables lengua, como un loco viejo. Pero, nadie te dice lo orden, contrario. orden Pablo, que está Pablo, poniendo. Pablo lo que está haciendo es Ordenándolo. exactamente. Pero nadie ha dicho Si lo tú te vas al contrario. 28, dice que hablen 2, a lo más 3 y con intérprete. Exactamente. Nadie ha dicho lo contrario. Entonces, No, no, Y no, más no. para adelante te dice que si no hay intérprete que te calles. Exactamente. La misma Biblia Pablo, se ve Pablo que sí no está existe. diciendo que el don de Es lengua no organizado lo existe. que está. Entonces, cuando Pablo decía, yo hablo, que ese texto tú lo Ajá, mencionaste. el 18. Vamos ahora para este versículo. Sí. Cuando Pablo dice, yo hablo, ¿a qué lengua se refiere Pablo? ¿A la xenoglosia o a la glosolalia? ¿A cuál de las dos se refiere? Dale, desarrollalo. ¿Cuál es la xenoglosia? Es el lenguaje humano, el cual todos ¿A eso que entendemos. se refiere? Porque O sea- Pablo era políglota. Oh, mierda. Gracias. Yo tengo discrepancia con eso. Usted cayó en el gacho. Yo tengo discrepancia con eso. Ey, pero el varón está duro en Pablo. No. Yo tengo Ey, discrepancia en eso. ey. No, varón, tengo que dársela. Está duro en Pablo. Hay uno que está maduro. ¿En Pablo? Sí. ¿Cuál? Tranquilo, eso viene ahora. Ah, no. Tiene más para adelante. Ah, no, míralo allá. Yo tengo totalmente Hermano discrepancia. Andrés. Yo tengo totalmente discrepancia. Entonces, en eso. vamos Esa opinión. vamos a analizar el por qué Pablo habla de xenoglosia y no de glosolalia. Porque como apóstol a las naciones y viajero constante por el Mediterráneo, muchos académicos argumentan que Pablo se refería a su capacidad sobrenatural. Recuérdate que el libro de los Hechos describe este hecho de que tú, aunque hables inglés y yo español, ambos no podamos entender. Ellos no describen este hecho como una preparación académica que tuvo el apóstol, sino como algo milagroso. Es un don sobrenatural. Exactamente, lo describe como un don sobrenatural y milagroso. Claro. Pero se está hablando de lenguas humanas, Pero ¿por qué lo describe? de así? idiomas humanos, de Pues, dialectos. yo entiendo que si lo describe así es porque no lo Lo- estudió. no, lo describe como un milagro, como el que ellos hayan podido aprender un idioma distinto al de él, o el que ellos podían entenderse en su propio idioma. Porque si a eso vamos, ¿quién es el originador de los diferentes tipos de lenguas? Bueno, para ustedes los creyentes es Dios. Y el asunto de la Torah de Babel y Exacto. todo eso. Entonces, mira, como muchos académicos argumentan esto, a que Pablo se refería a su capacidad sobrenatural o natural de hablar múltiples idiomas para la misión. Cuando Pablo dice que habla en lenguas más que todos, se refiere a su utilidad misionera en el mundo políglota, que ya Alvin se me fue un ching adelante ahí, no a emitir balbuceos en una habitación Sin cerrada. sentido. Exactamente. Entonces, Saca la bazooka. exactamente. Entonces, ya creo que concluimos con esa parte, ¿no? Entonces, Sí, sí. Yo quiero hablar de algo bien importante antes de hacer este cierre, de hacer este cierre. Cierre. Ya vamos a porque finalizar. Pablo no Para darle fomenta. para dar una segunda parte. Pablo, Yo no, quiero, espérate. Pablo no participante en el fomenta cierre. las lenguas. Pablo no fomenta la práctica de hablar en lenguas. Pablo las tolera como un mal menor dentro de una iglesia inmadura, que los corintios eran llamados niños en Cristo por el mismo Pablo. Su objetivo final no era que hablaran más lenguas, sino que dejaran de usar esa vaina para que el mensaje fuera claro. Si Pablo viera una liturgia pentecostal moderna, aplicaría su propia sentencia. No dirán que estés locos. 1 Corintios 14, 23. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? Es ver cómo la teología pentecostal hace esta especie de androide y mezcla con este relato de los Hechos de los Apóstoles 2 y lo que aconteció ahí, y cómo busca mezclarlo con lo que Pablo está corrigiendo en los Corintios. Esa tensión que Pablo tiene en los Corintios, que trata de corregir. El cristiano pentecostal lo que hace es que interpreta los textos al revés, pero súper al revés, y toma
toda esta narrativa descalificativa que utiliza Pablo para referirse a este asunto de esta práctica de hablar en lenguas, porque Pablo sabe que no es una práctica cristiana. Esto formaba parte de las religiones mistéricas del siglo I. Como el entusiasmo, todos pueden irse a investigar eso. De hecho, Bart Ehrman hace una crítica tomando en cuenta el método histórico crítico y aborda este tema desde la fiabilidad de los textos y la evolución de la creencia. ¿Qué dice él de la invención de la glosiolalia? Él dice que la glosiolalia en Corintio no era un don divino, sino una influencia de las religiones mistéricas paganas de Grecia, como los oráculos de Delfos, donde las síbilas entraban en trance y emitían sonidos incoherentes que luego los sacerdotes interpretaban. Entonces, esta evolución que tiene esta práctica, Ehrman la señala en los libros del Nuevo Testamento que reflejan esta tensión en la comunidad primitiva. Los pentecostales lo que hacen es que leen estos textos como un manual unificado de que como ellos hicieron eso, pues yo tengo que hacerlo. Entonces, Pablo lo que está tratando de frenar un entusiasmo emocional que amenaza con convertir la liturgia en un espectáculo irracional. Y si las lenguas modernas no son idiomas, no son xenoglosias, la interpretación no es una traducción, sino una proyección subjetiva de pruebas empíricas. Ok. Y pruebas empíricas que se han realizado, que yo mencionaba ya anteriormente, han demostrado eso. La glosolalia no tiene un sentido gramatical, semántico. No lo tiene, carece de todo eso. Pero aquí aclarando, dijiste ahorita, como que Pablo no quería que ellos hablaran en lenguas. La desaprueba. O sea, de alguna manera, él no la prohíbe de una manera radical, porque recuérdate, como leímos en Corintios 9:22, que él se hacía a todos, de todos, a fin, según él, de ganarse todas esas almas para Cristo. Exacto, pero en el 27 dice que si alguno hablaba en lengua extraña, esto por 2 o a lo más 3, o sea, no, porque si tú lees el texto del 27 en adelante, dice que él no quiere que pasen de 3. Dice aquí, y uno interprete. Sí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas, como te lo dije más ahorita. O sea, que sus espíritus estén sujetos a ellos. Y si algo le fuere revelado a otro, estuviera sentado, calle primero. Entonces más adelante dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, si tú te fijas, él no está prohibiendo, sino él quiere que haya un orden. Él lo regula. Por eso te dije ahorita que él no pero si lo fuera prohíbe. Pagana, si fuera pagana, él la eliminaría. No necesariamente. No necesariamente. Recuérdate que el cristianismo primitivo tiene influencia de filosofía neoplatónica, tiene influencia de religiones mistéricas. Pero fue eliminando. No se ha eliminado nada. Recuérdate lo que Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 6. Espérate, recuérdate que el cristianismo de hoy en día y primitivo es una especie de mezcla o rimis de sincretismo de contemporáneo de su época, algo totalmente inevitable. Entonces podemos decir con esa conclusión de que Dios no tiene control de su palabra. Pero ya eso es otro tema. Es que no tienes razón, otro tema, pero no toda la liga es mala, Dona, es lo primero. ¿Que no toda? No toda la liga es mala, es lo primero. ¿La liga? Sí. ¿Que es mala? No toda la liga es mala. Exacto. Ahora, Dios es claro de sincretismo. Me refiero, porque un liga no, porque yo no estoy hablando de si un sincretismo es malo o bueno. Estamos entrando en el sincretismo religioso. No. Sincretismo religioso y apropiación cultural son dos cosas totalmente diferentes. Pero el sincretismo religioso va de la mano de la apropiación cultural. No va de la mano, son dos cosas diferentes. Porque si usted usa un tambor que usted le da para los santos y yo uso el tambor y va a adorar la iglesia, y voy a adorar la iglesia, tambor, está ahí
está ahí ambas. Sigue siendo apropiación cultural. El contexto Sí, religioso pero es sincretismo porque el tambor se usa para los santos, no se usaba. no necesariamente, ¿no? No tienen como que ver una cosa con otra. Yo entiendo que podemos dejar esto para una segunda parte. Sí, claro, Porque- claro. Porque es amplio. Sí, el tema es muy amplio, de hecho. Y sería bueno entrar entre el secretismo religioso y la... Pero De hecho, fíjate. yo quiero culminar. Fíjate, yo todavía tengo ahí yo Bart creo que Ehrman, culminar Raymond referente a eso. Brown y otros expertos académicos que han estudiado este tema, que tienen comentarios muy interesantes referente a este asunto, Vamos a que a mí dejarlo. me gustaría citarlos también y leerlos. Vamos a dejarlo para... Déjame Se va a hacer- Y lo hacer que muy- dice Hechos 19. Se va a hacer muy extenso. Exactamente. Déjame se va a hacer la No última. cansar y que la persona se quede con las ansias. Sí, después. pero Exactamente. déjame hacer la última aportación porque bueno, hay Claro, mucho vamos a hacer tiempo cierre, aporta, sí. explicando. Vamos a hacer el cierre con tu aportación. Mira, referente a eso, yo digo y creo firmemente en lo que es en el don de lengua. No estoy de acuerdo con todas las afirmaciones que él hizo. Incluso yo creo que la idea de notar es referente a la afirmación de que esa práctica era pagana y Pablo la apoyó. No estoy de acuerdo con eso. Pablo sí hablaba lengua espiritual. Incluso cuando en ese mismo texto de Corintios 14, Pablo habla de lenguas extrañas y dice que esa lengua extraña hace relusión a que quien habla esa lengua ora en el espíritu. Y Pablo en toda su carta hacía mucho énfasis en orar en el espíritu. Pero cuando tú oras en el espíritu, tú oras para edificarte tú mismo. Y una de las señales que Jesús nos dejó era hablar lenguas nuevas. Hace referencia a eso en Isaías y hace referencia en Marcos 16, versículo 17. ¿En Isaías? Sí, bien recuerdo, sí. Hay un texto que hace referencia a eso. En Isaías. Sí, para la segunda ¿De qué? parte yo te lo puedo traer confianza. Con tu exégesis de diferente traducción, porque el exégesis que tú haces va de acuerdo a la traducción que tú uses, haciendo referencia a manera Claro. lingüística. La haciendo traducción referencia. influye. Porque Pablo afirma no tanto me- la existencia de lengua espiritual, de lengua angelical, como lengua terrenal. Por lo Bueno, tanto, aquí mi participación. Bueno, en ese caso, antes de que Eduardo concluya, tengo una sola preguntita. No, concluye para usted ti. mismo. Dele ahí mismo. Yo concluyo yo mismo. ¿Tú tienes algún texto bíblico que indique que tanto Jesús como los apóstoles, incluyendo a Pedro, incluyendo a Pablo, en algún momento hayan hablado glosolalia? Yo tengo un texto bíblico que Jesús lo deja como señal. El que Jesús deja como señal. Hablar lenguas. ¿Pero qué lenguas? ¿Glosolalia o sonoglosia? ¿Y cuál es el texto? Búscalo para leerlo. Marcos, capítulo. Pero tú tienes tu celular ahí, busca tu Biblia y vamos a leerlo, porque estamos aquí. Yo creo que sí. Marcos 16, 17. Ajá, léelo. Ajá. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿A qué lengua se refiere? A lenguas espirituales, Según quién. según el texto. O tengo, que, El- tengo que mencionarte Pero- a algún filósofo de la época No, para no, que no. tú creas que el texto Simplemente, dice eso. pero es que el texto no habla de lengua espiritual, habla de lengua Ahora y ya. tenemos Hechos 10, 46 y Hechos 19, 6. El contexto es mágico. Disculpe que use la palabra, el contexto es mágico. No habla de un contexto terrenal. Si lo escuchan decir mágico van a creer. No, exacto, se va por otro bueno, lado. me refiero. No, me- mira, es espiritual. un contexto déjame yo- espiritual, mira, haciendo no. alusión a. Mira, para que ya no. Es que tú no tienes que hacerme nada ni ayudarme en nada. Primero que tienes que ayudarte tú mismo referente a lo que tú dices del don de lengua. No me ayudes. Yo estoy claro en lo que yo creo. Y había gente que hablaban en Perfecto. lengua cuando Pablo le ponía la mano. Hechos 16, ejemplo. 19, 6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero vuelvo y pregunto. Sí. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál? Según el contexto del texto y su exégesis, ¿qué te arroja? ¿Te arroja que hablaban glosolalia o xenoglosia? Para... Entonces, es entiendo- importante. lengua humana. Es importante. Bien, perfecto. Entonces, es importante porque para todas las afirmaciones que nosotros hacemos, para que no. Como esto es un programa, ¿verdad? Yo lo digo a manera de exhortación, a manera de consejo, que lo he hecho hasta de manera privada. Ya de una manera pública aquí, cuando nosotros hacemos una afirmación categórica de algo y no tenemos el fundamento, la base o la prueba, ni siquiera el mismo texto me secunda lo que yo estoy diciendo, es bueno que nos preparemos
tomando en cuenta el contexto histórico, cultural, las exégesis las exégesis serias que se hacen a estos textos, Claro. se hacen en su idioma original escrito, Haciendo como una- por ejemplo el griego. Haciendo un aporte a eso que tú dices, recuérdate que antes de él darte el texto, él te dijo que era mejor darte el texto para la Dios, segunda señor. En la parte, segunda parte. para hacerte un exégesis del tema. Ahora, el Sí. único que vino a leer un folleto o una tesis fuiste tú. Ni Alvin se preparó con una tesis para la exposición, ni yo me preparé con una tesis. Porque entendíamos que tú ibas a aportar este tema que es bien interesante y nosotros íbamos a hacer nuestros aportes, simplemente. Sí, claro. Otro escenario, tú no puedes exigir que él haga una tesis y que yo haga una tesis. No, Si no, fuera- no, Si fuera no en un tesis. escenario de debate. No, es que no, tú no. estás exigiendo No se está hablando que de yo tesis. que te dé cierta... Un debate como moderador y eso. Ciertas No, 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 limitaciones. porque- Donde en el momento yo no la tengo. yo no sé si será mi forma que Es que se Yo lo dije al se principio ahorita, entendió acuérdate. claro. Yo lo Sí, dije al lo que pasa es que a mí me Claro. lo que pasa es que a mí me gusta hablar como con ese sustento. Claro, porque si tú hablas con como una con esa tabla de base. frente, cualquiera tiene sustento. Con una tabla y con tiempo prelimitado para prepararse. Todos tenemos No, pero nuestra si tú quieres, capacidad. toma, Eduardo. Vamos, hablamos de cualquier tema que tú quieras. Eso yo lo dije que eso venía antes. Es que no hay que meterlo a un tema personal, viejo. No, porque no es Porque tú personal. dices personal. Va, No es esto personal. Tú me habías dicho Porque desde el esto principio, fue el ¿verdad? tema. Eso no edifica al Vamos. Edward, para eso. Edward, mira el celular de él, mira, desbloquéalo. Sí, dame, Sí. dame un Desbloquéalo. segundo. Yo tengo Espérate. Tengo mi Biblia, tengo mi Biblia. Mira su Biblia, su texto no tengo bíblico. Y yo ando armado. ¿Y Albert qué tiene ahí? Mira. Y es lo Diccionario mismo. bíblico, Yo no. Biblia, concordancia, todo. Yo tengo mi boquejito ahí. Tú no leíste. Mira, Viejo. no, pero tú mira, viste una hora de metido aquí. lectura. Vamos. Güey, Ay, piti limpio. Sí, es una herramienta. ¿Y tú de dónde buscaste esa información? Tú tienes una hora de lectura, viejo. Vamos a dejar la Ahí segunda está el parte. video, tú tienes una hora leyendo. Para darle lo Sí, que claro. el varón. Alvin, Ven. ¿no tienes una hora leyendo? Sí. Vamos a El despedir. público tiene una hora leyendo. Te pico, Vamos. No me picó, viejo. Bien, Métame. esto fue Cristo viene TV Podcast. Metan mano, suscríbanse. Metan. Ahí es que yo lo pongo. Mira, vamos a ponerlo, ¿viste? Como Nacho Estrella. Lo que pasa es que tú eres tigre. Que tú vienes uno a querer decir que con el pie, diga que uno me pone.